Buenas a mis queridísimos estudiantes de sexto de primaria. Sean cordialmente bienvenidos a este tercer bimestre, luego el retorno de las vacaciones. En esta oportunidad estaremos abordando la temática palabras que se escriben juntas y separadas. Acompáñenme. ¿Cuáles son aquellas palabras que se escriben juntas y separadas? Veamos. Este es el caso del porqué, que tiene 4 formas de escribirse de manera distinta. Tenemos el porqué pegado y sin la tilde, cuando hace referencia a una conjunción, y significa ya que, puesto que, o puede ser sustituido por estos conectivos, ya que, puesto que. Ejemplo, los persiguió porque no lo escuchaba. Los persiguió porque no lo escuchaba, ¿ve? Cuando es sustituible por ya que o puesto que, es decir, por estos conectivos. Se escriben separadas las palabras porque cuando hace referencia a una preposición por y el pronombre relativo que, es decir, a dos categorías gramaticales distintas, una preposición y uno como pronombre relativo. El ejemplo, ese es el motivo porque no llegó a la fiesta. Seguimos con las palabras que se escriben juntas y separadas. En esta oportunidad continuamos con el por qué. Ahora, por qué unido y con la tilde cuando hace referente o referencia a un sustantivo. Significa el motivo, la causa o razón. Ejemplo, no me explico el porqué de su partida. ¿Ve? Hace referencia a la causa o a la razón, y es un sustantivo que hace referencia a causa o razón cuando va por qué pegado y con la tilde. Separado y con tilde cuando hace referencia a una preposición por más el interrogativo que. Sirven para preguntar. Generalmente este por qué separado y con tilde lo usamos cuando vamos a formular preguntas. ¿Por qué no viniste? En esta oportunidad, analicemos las palabras si no pegado y si no separado. Pegado cuando se refiere a una conjunción e indica oposición. Ejemplo, no fue él, sino yo. Cuando hace referencia, repito, también va pegado cuando hace referencia a un sustantivo que significa distinto. Ejemplo, su si no era adverso. Tenemos si no separado cuando hace referencia a un condicional, no a una conjunción, sino a un condicional. Más negación. Es decir, el condicional sí, más el adverbio de negación no. Ejemplo, si no quiere, no le daré. O por ejemplo, si no haces la tarea, no saldrás a jugar. Ese podría ser otro ejemplo del uso del si no separado. Ahora seguimos con la palabra con qué. Con qué pegado y con qué separado. Pegado cuando anuncia una consecuencia natural de lo que se acaba de decir. Ejemplo, con que nadie te avisó, ¿ah? Interesante. ¿Con qué separado? Cuando es la suma de la preposición con y el relativo que. Ejemplo, este es el lápiz con el que hice el examen. ¿Con qué separado y con tilde? Es la suma de la preposición o de con y el interrogativo exclamativo que. Ejemplo, ¿con qué color pintaste? Fíjense que este con qué cuando va separado y con tilde cuando va a formular pregunta. Y este con qué separado y sin tilde cuando hace referencia a una preposición más un relativo, que generalmente viene interceptado o en el medio de este artículo el, que este relativo.
Palabras que se escriben juntas y separadas. Seguimos en este caso con la palabra asimismo. Asimismo pegado y asimismo separado. Asimismo pegado es cuando equivale a también, es decir, lo podemos sustituir por la palabra también o además. Ejemplo, asimismo le solicitó otros documentos. Igual que yo diga, también le solicitó otros documentos o además le solicitó otros documentos. Eso es equivalente, ¿no? O sustituible por además y sin embargo. Asimismo separado cuando significa a uno mismo, es decir, cuando hace referencia al sujeto al que está hablando. Ejemplo, siempre se alababa a sí mismo o siempre se alaba a sí mismo. Veamos la palabra de más, pegado y de más separado. Cuando va pegado, cuando hace referencia a un pronombre indefinido, significa otro, otras u otros. Ejemplo, los demás. Fíjense, los demás, haciendo referencia a esas personas, no sabían el examen. Cuando está separado, cuando significa en exceso o que está de sobra, está de más, ¿no? Ejemplo, había comida de más. O esa persona estuvo de más en la fiesta. ¿Ok? También podría utilizarse en ese contexto. También pegado y también separado. Cuando va pegado, cuando hace referencia definitivamente a un adverbio de afirmación. Ejemplo, yo también viajé a México. Cuando está separado, cuando hace referencia a un adverbio de cantidad. Ejemplo, a un adverbio de cantidad, tan, y el adverbio de modo, bien. Ejemplo, habla tan bien que da gusto escucharlo. Podría ser, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos el tampoco. ¿Y a dónde? Tampoco separado o unido y tampoco separado. A dónde unido y a dónde separado. Comencemos por tampoco. Tampoco unido es cuando hace referencia a un adverbio de negación. Ejemplo, yo tampoco traje el trabajo. Separado cuando hace referencia a un adverbio de cantidad. Ejemplo, María come tan poco que preocupa, ¿verdad? ¿A dónde? Unido y con tilde. ¿A dónde? Separado y sin tilde. Unido y con tilde es cuando hace referencia a un adverbio interrogativo o exclamativo. ¿A dónde vas? ¿Ve? Cuando formulamos una pregunta. Separado y sin tilde es cuando hace referencia a un adverbio relativo. Ejemplo, esta es la casa a donde fuimos el año pasado. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de sexto de primaria. Para mí siempre será un honor, un placer guiarlos en este maravilloso mundo hacia el encuentro con los aprendizajes. Quien les habló una vez más en este tercer trimestre, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.